Hola, yo soy el alumno Oscar Ericus Flores de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del grupo O61 del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Campus Oriente. Eh, la profesora de taller 2 es la profesora Loza Solange Violeta. Mi protocolo de investigación, el tema de mi investigación es qué estudios de mercado se pueden implementar en la colonia Lázaro Cárdenas La Presa para no perder la inversión en los negocios informales. Aquí en la colonia Lázaro Cárdenas La Presa se le conoce como changarros. Bueno, las generalidades de mi proyecto. En la colonia Lázaro Cárdenas La Presa se identificó que el estudio de mercado para negocios informales por una segmentación específica es la falta de implementación. Y yo que resido aquí es la pura verdad, porque muchas personas en esta colonia juntan con mucho esfuerzo su trabajo y juntan la inversión para ese negocio, pero a los 2 meses o 3 quiebra. Entonces, este es el planteamiento y la problemática de mi problema. La problemática que se pretende resolver en esta investigación es qué estudios de mercado tienen que realizar los negocios informales de la colonia Lázaro Cárdenas La Presa para no perder su inversión a través de una segmentación por ubicación específica. Consta que mi carrera ocupa muchas ramas y uno de mis perfiles de egreso es el área de mercadotecnia, y como futuro IGE puedo determinar qué estudios de mercado pueden ocupar los negocios informales aquí dentro de la colonia, porque no todos los estudios de mercado podrían funcionar en esta segmentación geográfica específica. Los objetivos de mi investigación general y específicos. El objetivo general es identificar los estudios de mercado que garanticen la viabilidad de los negocios informales en la colonia Lázaro Cárdenas La Presa a través de la segmentación por ubicación geográfica específica. Mis objetivos específicos, esta investigación tiene tres. El primer objetivo específico es identificar las características, ventajas y desventajas de los diferentes tipos de estudios de mercado. El segundo objetivo específico es identificar las problemáticas de los negocios informales de la colonia Lázaro Cárdenas La Presa. El tercer objetivo específico es seleccionar los estudios de mercado aplicables a los negocios informales de la colonia Lázaro Cárdenas La Presa. Aquí anexé una imagen de toda la Lázaro Cárdenas La Presa porque es una delimitación del objeto de estudio. Este trabajo sí corresponde a la formulación de hipótesis, pero para eso nos adentramos primero en la pregunta de investigación, que es qué consta o qué estudios de mercado tienen que realizar los negocios informales en la colonia Lázaro Cárdenas La Presa para no perder su inversión a través de una segmentación por ubicación específica. Para empezar, las variables que se detectan en mi pregunta de investigación son dos: la variable dependiente compuesta y la variable independiente compuesta. La variable dependiente compuesta es la inversión en los negocios informales en la colonia Lázaro Cárdenas La Presa, y la variable independiente compuesta son los estudios de mercado por segmentación geográfica específica. Esta investigación corresponde más a las hipótesis descriptivas, puesto que se realizará una investigación de campo. Y esta investigación tiene tres hipótesis descriptivas. La primera hipótesis es: los estudios de mercado por segmentación específica pueden garantizar la inversión de los negocios informales de la colonia Lázaro Cárdenas La Presa. La segunda hipótesis es: la aplicación de estudios de mercado anticipa si la inversión de los negocios informales de la colonia Lázaro Cárdenas La Presa tendrá retorno. Y la tercera hipótesis es: un estudio de mercado sobre segmentación por ubicación específica hace que las inversiones de los negocios informales de la colonia Lázaro Cárdenas La Presa tengan retorno. Y bueno, aquí pongo una imagen de un negocio informal aquí en la colonia, puesto que muchos de estos comerciantes minoristas pierden su inversión. Yo lo que quiero es que tenga un impacto positivo en mi colonia. Mi justificación: pues la falta de estudios de mercado para negocios informales en la colonia La Presa genera que las personas pierdan su negocio y que se vea afectada la inversión a corto plazo en la colonia. Además que aquí se registran que unos 2000 establecimientos comerciantes de comercio informal cerraron sus operaciones antes de la pandemia. Eso quiere decir que la desinformación en esta colonia sobre estudios de mercado es bastante alta.
La presente investigación surge de la necesidad de que los negocios informales no pierdan su inversión y sean más viables a través de estudios de mercado. El propósito es identificar cuáles son los estudios de mercado que puedan garantizar la viabilidad en los negocios informales, aplicando los conocimientos en términos de practicidad mediante el marketing. Y además con esto se podría tener un impacto muy positivo en la economía de esta localidad, además que cumple con lo que dicen algunos autores. Kotler y Keller nos comenta que la segmentación se puede delimitar por una nación, por unos estados o colonias o hasta una casa. Entonces mi investigación surge de esa necesidad y tendrá un impacto social y económico. El marco teórico. Ese trabajo de investigación se hará mención de conceptos de diversos autores, investigaciones realizadas con respecto a saber cómo influye la segmentación geográfica para poder hacer un buen estudio de mercado correspondiente a la zona estudiada. Los autores Kotler y Keller 2002 en la página 214 explican que a la hora de aplicar un estudio de mercado tenemos que considerar la segmentación geográfica, que se divide en unidades geográficas, que puede ser naciones, estados, colonias, ciudades o vecindarios. Este concepto es muy importante porque para hacer un estudio de mercado tenemos que conocer la competencia, y muchas de las personas aquí en la colonia no la conocen y se lanzan a hacer sus negocios informales, y dado que puesto la aceptación no es la que ellos esperaban, pueden perder hasta 5,000, 10,000, 15,000, 30,000 la inversión que ellos pongan en su negocio, y eso hace que haya desempleo y pierdan mercancía, el stock parado, y un buen estudio de mercado anticipado puede evitar muchas desgracias económicas. A su vez, la investigación realizada por Mark Data México en 2019 nos dice que en la colonia Lázaro Cárdenas La Presa es una colonia muy desinformada sobre estudios de mercado, y que el 20% de los negocios informales de esta región geográfica específica cierran sus operaciones, y es lo que decíamos, el 20% se ve afectado y genera un output no económico en la colonia, y yo que resido aquí puedo decir que sí es cierto. Se siente mucho cuando los negocios cierran porque hay escasez de productos o hay escasez de mismos empleos aquí en la colonia. En la actualidad, el estudio de mercado por segmentación geográfica específica cobra mucha importancia para los negocios informales, para la creación. Este protocolo de investigación estará fundamentado precisamente en ver los conceptos de los antecedentes de investigaciones de los autores sobre los estudios de mercados en áreas geográficas específicas. Bueno, Kotler y Keller son autores pioneros en el marketing y nos mencionan sobre mi tema de investigación. Mi tema tiene antecedentes desde 1984. Y a la fecha, nada más que ahorita nada más hice un pequeño reporte preliminar de los antecedentes y cómo esos conceptos nos podrían ayudar para poder resolver la problemática más adelante. El marco conceptual. Bueno, para empezar, aquí diseñamos el marco teórico, que son los referentes teóricos. Mi trabajo de investigación consta de 3 capítulos. El capítulo 1 son los estudios de mercado, que se van desglosando como lo pueden ver en pantalla. La definición de un estudio de mercado, la segmentación del estudio de mercado, tipos de segmentaciones. Esta parte es muy importante para poder resaltar y resolver el problema en la colonia de La Presa. Los tipos de estudios de mercado, aspectos a considerar de los estudios de mercado, pasos para crear un estudio de mercado y teorías explicativas de la investigación de mercados. El capítulo 2 nos hace mención al comercio informal, la definición de comercio informal, la definición de comercio, la definición de informal como tal, la evasión de impuestos y causas de la insistencia de los negocios informales de La Presa. Es muy importante. Además que, bueno, este capítulo está diseñado por 2 obvias razones. La primera, porque muchas personas confunden una pyme o una micropyme con un negocio informal, pero son 2 cosas muy diferentes. En este capítulo lo que trato es que se den cuenta de las diferencias. El capítulo 3, estudios de mercado en comercios informales. Aquí vamos a ver la problemática del comercio informal en la colonia de Lázaro Cárdenas La Presa, la selección e implementación del estudio de mercados más adecuado a las necesidades del comercio informal de la colonia estudiada, que en este caso es Lázaro Cárdenas, y las inversiones que se hacen
con estudios de mercado en segmentación geográfica específica. Y aquí pongo una imagen de la colonia estudiada. La metodología que se va a usar en esta investigación: el presente trabajo será diseñado bajo el planteamiento metodológico del enfoque cuantitativo, puesto que es el que mejor se adapta a las características y necesidades de la investigación. El, el, el enfoque cuantitativo es usando la probabilidad y estadística. Aquí tengo una pequeña definición de un autor que nos dice que el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos, análisis para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis previamente establecidas, como anteriormente se las comenté, y ver la medición numérica, el conteo frecuente en el uso de la estadística. Eso nos dice sobre una población, nos lo comenta Hernández Fernández y Bautista. Dado que el objetivo será identificar qué estudios de mercado son aplicables en la colonia de Lázaro Cárdenas, se recurrió a un diseño experimental que se aplicará de manera correlacional. Se realizará una investigación de campo para conocer a detalle cómo afecta a los negocios la falta de implementación de estudios de mercado en la colonia Lázaro Cárdenas La Presa. Y bueno, aquí tendría que hacer la recolección de datos, pero quise mejor proponer el bosquejo del método para explicar un poquito más cómo se va a llevar a cabo esta investigación. El diseño de la investigación, anteriormente se lo expliqué, es un diseño experimental que se aplicará de manera correlacional. El enfoque de la investigación será diseñado bajo el planteamiento metodológico cuantitativo, como se lo mencioné anteriormente. La población del estudio serán 500 de los principales negocios informales de la colonia de Lázaro Cárdenas La Presa, y la muestra del muestreo son los 500 de los principales negocios de Lázaro Cárdenas La Presa, y se va a usar el método probabilístico para obtener el muestreo. La técnica de recolección de datos de esta investigación: se realizará una encuesta digital bajo la escala de Likert y el método de la ruta crítica de PERT. En este momento les muestro la encuesta previamente realizada. Son 10 ítems bajo la escala de 1 siendo no y 5 siendo sí, y con esto es una encuesta que se va a realizar. No obstante, en el bosquejo del método lo que se pretende es usar el PERT para poder determinar. El instrumento de recolección de datos será una encuesta adicional, como previamente se lo comenté, y también se realizará el diagrama de PERT para ver más o menos qué estudio de mercado es conveniente en la colonia estudiada. Las técnicas de procesamiento de datos será la estadística descriptiva, que es la que más se apega a la que la investigación requiere. La herramienta de procesamiento de datos: se utilizarán software estadísticos como Minitab y GeoGebra para Windows 7, 10 y 11 para el procesamiento de los datos estadísticos, y software matemáticos y logísticos como lo es Excel y una base de datos de Access para poder ver más o menos la población. El plan de presentación de la gráfica de resultados se presentará de forma de reporte estadístico usando gráficos como campana de Gauss, en dado caso que sea muy necesaria, gráficas lineales de barras, histogramas, para poder ver el conocimiento que tienen las personas en dado de la encuesta. Y del otro lado se realizará el diagrama de PERT para ver la duración de los estudios de mercado en los negocios informales, obteniéndolos de investigaciones previas de autores, y con ese diagrama de PERT sabremos qué estudio de mercado es más importante y que se apega a las características de esta segmentación geográfica, porque no podemos aplicar un estudio de mercado en la colonia Lindavista que en la colonia Lázaro Cárdenas La Presa, porque para empezar la economía es diferente y las variables económicas cambian. Entonces por eso es un estudio de mercado adaptado a la segmentación geográfica específica, y así se representaría los resultados al término de esta investigación. Bueno, aquí tomé unas referencias que son una de las más relevantes, un poquito importantes de mi investigación, puesto que esto es un resumen previo nada más. Y bueno, esto sería lo que se analizó y se estudió en taller de investigación 1, y esto de mi parte sería